A menudo, en conversaciones entre amigos, en tertulias, en foros académicos, institucionales, en discusiones, en política, decimos que la clave es la educación, que la transformación de la sociedad está en la educación. Pero entonces uno pregunta, ¿educación tenemos? Hemos tenido y cada vez mejor, más acceso a la educación. Y sin embargo, el resultado de sociedad no es el óptimo. Entonces, ¿qué de la educación cuando decimos que la educación es la clave? La calidad de la educación, claro. Pero ¿en qué se mide la calidad de la educación? En colegios bonitos. Sí, está bien, eso hace parte. Eso forma parte de la calidad de la educación, que los estudiantes se sientan cómodos, contentos, con espacios amplios, con posibilidades para la recreación, todo esto, claro, pero esa no es en sí la educación como tal, es un medio para ella. Entonces, ¿qué es lo que llamamos calidad de la educación? Más tecnología, bueno, también eso forma parte de la buena educación. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que necesitamos producir? Yo creo que finalmente el propósito de la educación es construir buenas personas, buenos ciudadanos. Pues bien, en Medellín andan pensando en eso. Y para ello hay un programa bien especial, se trata de un reconocimiento a las experiencias significativas tanto institucionales como de los muchachos y de los profesores mismos, en función de construir mejores personas. Existía algo que se llamaba Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación. Pues bien, eso se transformó y hoy se denomina Reconocimiento Ser Mejor para la Calidad Educativa. Hay convocatoria, se trata de participar con esas experiencias significativas y mañana se cierra la convocatoria. De eso vamos a hablar esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Bienvenidos otra vez. Feliz lunes, feliz semana para todos. Y siempre serán bienvenidos a este espacio de Telemedellín. Natalia. Luis Alirio, Parihueliando con Vos y feliz inicio de esta semana. Este programa, como usted estaba hablando, muy especial para los maestros, para las personas que trabajan en instituciones educativas. Y aquí hablamos mucho de educación, entonces qué tan rico celebrar a ese maestro que apoya, que toca, que transforma, que piensa en sus estudiantes. Ese maestro que no va simplemente a dar una cátedra de ciencia, sino que entiende que su alumno tiene unas necesidades. Ese maestro que a veces se da cuenta que uno de sus estudiantes está llorando o que de pronto está muy contento y se acerca y le pregunta qué es lo que está pasando. A todos ustedes, a nuestros maestros, a esos de verdad que se toman ese papel con pasión, que se ponen la camiseta y que quieren transformar nuestra ciudad, un abrazo muy grande y los invitamos para que nos llamen 268-6033. 268-6033. ¿Qué significa para usted ser maestro? Posiblemente es maestro. O si de pronto usted nos quiere contar una anécdota de esas bien bonitas donde un maestro lo transformó, lo tocó. A veces unos estudiantes van por un mal camino y llega un maestro y se acerca y los empieza a enderezar, los empieza a ayudar. Yo recuerdo, por ejemplo, tanto una maestra tan hermosa, me enseñaba geografía y lo que más me gustaba eran los tacones y las alhajas que se ponía. Entonces, esa festividad con la que nos daba la clase, ese cariño, esa alegría, eso me tocaba, esa pasión que tenía por dictar su clase. Entonces, que sea una hora de parihueliar muy rico, de contar historias sobre la educación y sobre ser maestro. Y les recuerdo nuestro teléfono 268-6033. Pero no vamos a empezar sin antes escuchar las Luis Efemérides. Claro, Natalia, hoy es 16 de julio de 2018. El 16 de julio es el día, aquí en Colombia, es el día de la Virgen del Carmen. Ay, claro que sí. Patrona de los conductores, de los bomberos y de las Fuerzas Armadas. ¿Sabía eso? Sí, señor.
Día de la Virgen del Carmen. Vea, en 1790, el 16 de julio, en Estados Unidos, se dio la fundación de la ciudad de Washington, D.C., o D.C., fundación de Washington en 1790. En 1945, mire esto, en un desierto denominado Jornada del Muerto, oígale pues el nombre, el desierto Jornada del Muerto, esto está al noroeste de una ciudad que se llama Alamogordo, en Nuevo México. Allí Estados Unidos detonó la primera bomba atómica experimental llamada Trinity. Empieza entonces la era atómica, 16 de julio de 1945. Esa fue la primera bomba atómica experimental de 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Después de esa primera, las dos siguientes fueron arrojadas 20 días después sobre las poblaciones japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Vea, en 1950 fue el maracanazo, a propósito del mundial que terminó ayer. Este maracanazo en 1950 fue en Río de Janeiro, donde Uruguay derrotó a Brasil, por eso lo llamamos así, porque es el Maracaná de Brasil, que es el templo del fútbol en Brasil. Entonces, Uruguay de nuevo campeón, porque había sido el campeón del primer mundial de fútbol. En 1969, en Cañaveral, Estados Unidos, despegó la nave Apolo 11, que fue la primera que llevó seres humanos a la Luna. Esas personas fueron Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Bien, nacieron el 16 de julio, vea, de 1934, Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista argentino muy reconocido. En 1948, Rubén Blades, salsero, actor, hasta político ha sido Rubén Blades en Panamá. 1848. En 1964, 16 de julio, nació Miguel Indurain, famoso ciclista español, y fallecieron en esa fecha, 16 de julio. En 1989, Nicolás Guillén, reconocidísimo poeta cubano. En 1989, Herbert von Karajan, un muy destacado director de orquesta y músico austriaco, un virtuoso. Y en 2003, el 16 de julio, falleció Celia Cruz, cantante cubana tan conocida por todos, tan bailada. Sí, ¿cómo le decíamos a Celia Cruz? No, pues yo me acuerdo que todo el mundo gritaba ¡azúcar! Azúcar, azúcar. Sí, muy bien, ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Bueno, ya saben entonces de qué vamos a hablar. Alisten sus teléfonos 268-6033 para hablar de este tema. Vamos a hablar con alguien que fue maestro o sigue siendo maestro, pero trabajó 12 años siendo maestro y ahora es coordinador de reconocimiento Ser Mejor. Él es Jairo Andrés Trujillo. Jairo, muy buenas tardes y paribeliando con vos. Buenas tardes, Natalia, qué gusto estar acá con usted, con Luis Alirio y en este espacio tan bello que es Telemedellín. Esta es una oportunidad para que los maestros también se sientan reconocidos en nombre propio y en nombre de la Secretaría de Educación. Este reconocimiento no es propiamente ser mejor en matemáticas o en geografía o en historia, ni en sociales o en álgebra, sino en otras cosas. A ver, ¿en qué consiste ese reconocimiento? Es un premio en realidad, ¿cierto? Sí, Luis Alirio, en realidad es un premio, es un reconocimiento a esos maestros de Medellín, a esos estudiantes, a esos directivos docentes, a esas instituciones educativas que desarrollan buenas prácticas, que tienen unas metodologías y unos procesos de enseñanza que transforman ambientes de aprendizaje. Esa es la invitación que hoy se viene a hacer.
es ese reconocimiento a esos maestros, maestras y estudiantes que hacen de la calidad de la educación un mejoramiento y un proceso continuo hacia la, como dijera, como hacia las mejor vivir hacia el mejor vivir en el colegio, hacia el mejor vivir en la escuela, que las escuelas nuestras sean un referente de convivencia, un referente de paz, un referente de armonía, un referente de calidad en todos los aspectos, no solo en las formaciones, como dice Luis Alirio. La lectura que uno hace de esta posibilidad, de este programa, sí, reconocimiento ser mejor para la calidad educativa, la lectura que uno hace es que esa calidad educativa no podemos esperarla solo del Estado y de los programas y del modelo educativo. Aquí lo que estamos viendo es un estímulo que Medellín le hace a las instituciones educativas, a los profesores y a los alumnos que tienen iniciativas para mejorar esa calidad de la educación. O sea, en el sentido de corresponsabilidad, es que esto nos toca a todos. Es que la transformación, el cambio, el llegar a otra educación que construya de veras mejores sociedades para el futuro, está dada. Esa responsabilidad la tenemos es todos, no solamente los maestros, no solamente el Estado, sino todos, las comunidades, toda la sociedad. Yo le quería preguntar, antes de enfocarnos bien en el reconocimiento, usted pues ha trabajado como maestro y ahora está trabajando con otros maestros, ¿cuál es para usted como el maestro ideal? ¿Qué es lo que ve cuando de pronto dice, Ave María, este sí me sirve trabajando por la comunidad? Hablaba de algo muy lindo, personas que transforman los ambientes de aprendizaje. ¿Usted qué es lo que le ve a esas personas? Inspírelos para que también nos empiecen a llamar a la línea telefónica 268-6033 y empecemos a reconocer y a valorar esos maestros que trabajan en nuestras comunidades. Bueno, Natalia, qué bonita tu pregunta, y sobre todo porque nosotros hoy tenemos un reconocimiento que lo que precisamente pretende es exaltar esas buenas prácticas de los maestros. Un maestro, para mí, un buen maestro es aquel que todos los días está repensando su práctica, que todos los días trata de llegar a sus estudiantes para hacer mejor su trabajo, aquel que se preocupa, como lo decía ahora Luis Alirio, porque sean buenos seres humanos, porque sus aprendizajes sean para la vida y por la vida, que construyan trayectos de vida en los niños. Estamos parihueleando con Jairo Andrés Trujillo, coordinador de reconocimiento Ser Mejor. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Reconocimiento Ser Mejor para la calidad educativa, programa de la Secretaría de Educación de Medellín, cuya convocatoria cerrará mañana martes 17 de julio. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. ¿Desea tinto, doctor Jairo? Qué bueno un tintico. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Muy sabroso. ¿A usted para qué le pregunto? No me tiene que preguntar. Café colombiano, por favor. Adelante mientras yo sirvo. Les voy a recordar, pues ya que estamos diciendo que la convocatoria es hasta mañana, la página www.medellin.edu.co/Ser Mejor. Si usted de pronto es maestro y quiere estar en este reconocimiento, pues todavía tiene tiempo, es apenas hasta mañana para que vaya a la página y se postule. Tenemos una llamada de Farid desde la América. Farid, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Los saludo a todos presentes y al señor de la Secretaría de Educación, Andrés. Sí, señora. Jairo Andrés Trujillo. Ajá. Sí, señora.
Sí, Adelante. los felicito por el programa y quiero dar un aporte de ser maestro. Yo soy administradora de empresas, no he sido ni licenciada ni he estudiado pedagogía, pero tuve la oportunidad de ser docente de matemáticas y contabilidad en sextos y séptimos en otra ciudad. En esa época no se podía, eso fue comienzo a mediados del 2000, entre el 2004 y bueno, el 2005, que no me podía perder el año. Yo digo que ser maestro y muchos profesores, la facilidad no. Yo paso, como no pueden perder el año, entonces los dejo. Vi niños en tercero de primaria que no sabían leer ni escribir. Me tocaron alumnos en sextos y séptimos que no sabían ni sumar ni restar, no sabían las tablas de multiplicar, no sabían lo básico de matemáticas. O sea, me tocó arrancar de cero. Pero entonces, eso digo yo, uno como maestro, es el maestro, yo hago a los alumnos ganadores. Yo tengo que agotar recursos para que ellos me entiendan y me ganen y se logre el objetivo de que aprendan. No que buscar la facilidad. Pues muchos maestros en esa época, los facilistas, buscaron, no, yo los paso porque como la Secretaría de Educación no. Y me tocó, pues le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad y yo puse de mi tiempo y fines de semana nivelar a esos alumnos. Y lo hice con el mayor agrado. Qué porque tan bonito. De lograr que esos alumnos por fin entendieran matemáticas, aprendieran, volver esa materia, darle el método inductivo de lo simple a lo complicado, desglosarle todo fácil para que ellos lo entiendan. Yo tengo que agotar recursos para que el alumno aprenda y se logre ese objetivo, esa meta que es aprender a dominar el conocimiento, a poder jugar con las matemáticas y lograr ese objetivo y que ellos a ser ganadores. El ser maestro es hacer a los alumnos ganadores, nunca perdedores. Farid, muchísimas gracias. Gracias por su reflexión. Yo creo que hay dos. Primero que todo, usted nos está poniendo como qué es lo que pasa cuando el Ministerio de Educación dice que todos los alumnos deben pasar y a veces los profesores los pasan porque no hay nada más que hacer, entonces el alumno no aprende. Pero también esa disposición de los profesores para que aprendan, más que ganar un examen, es que el estudiante aprenda la materia. Muchísimas gracias, Farid, por parihueliar con nosotros. Jairo, ¿usted qué le quiere responder a Farid? Qué bueno que Farid tenga esa actitud de trabajo con los chicos, porque ese es el tipo de maestro que hoy queremos en Medellín y el maestro que queremos reconocer, y que esos maestros que logren hacer eso, sistematizar su experiencia, documentarla y escribirla, se postulen. Es decir, es hacer un poco más consciente la práctica, es que la práctica pedagógica y el estilo de enseñanza de las áreas se haga consciente. Mi invitación a los maestros es a que reflexionen sobre ella y logren ser reconocidos por esas prácticas exitosas. A Bien. Farid, una felicitación muy grande. Reconocimiento, ser mejor para la calidad educativa. Esto es una convocatoria a participar con experiencias significativas y experiencias significativas institucionales, es decir, maestros, alumnos, instituciones educativas. Bien, mañana cierra la convocatoria. A ver, vamos como de coquito a explicar este concurso, así se puede llamar concurso, en qué consiste, cuál es el propósito, cómo se participa, todavía hay tiempo, bueno. Entonces, de a una, ¿en qué consiste? Sí. Bueno, el reconocimiento es un proceso, es un programa de la Secretaría que se transformó. O sea, desde el año 2006 existían lo que llamábamos los premios. En el año 2015 se reflexionó hubo investigaciones de 5 universidades, los aliados estratégicos que tenemos en el reconocimiento participaron, se tuvo en cuenta los comentarios de maestros, de directivos docentes, de estudiantes y de algunos expertos en educación. Se llega a una gran transformación en la cual logramos hoy tener 8 grandes categorías, 2 grandes categorías de instituciones educativas, que las instituciones educativas son aquellas que van desde preescolar hasta 11, es decir, la ley 115 establece que una institución educativa es la que tiene todos los niveles.
y los establecimientos educativos también pueden participar. Entonces, las dos grandes no requieren postulación, las reconocemos a través de un instrumento de medición de la calidad que tenemos en la Secretaría de Educación, que se llama el Índice Multidimensional de Calidad Educativa Ampliado, y de ahí sacamos las que van a resultar reconocidas. Eso nos va a permitir reconocer hasta 75 instituciones y unos 1.200 maestros de manera directa, sin postulación. Y tenemos otras categorías que son las de maestros, las de directivos docentes, la de estudiantes, que es en construcción de nuevas ciudadanías, que es muy bella, la de instituciones educativas, que son 3, una que es para instituciones educativas oficiales en preescolar y o básica primaria, una que es para en convivencia, inclusión o convivencia escolar, otra que es para instituciones educativas oficiales en media técnica, y hay una categoría, hay un reconocimiento dentro de la categoría preescolar y básica primaria que es para operadores de buen comienzo. Es decir, que en este programa reconocemos todos los ciclos de formación de la educación formal sobre la cual la Secretaría de Educación tiene incidencia. Ya nos podemos ir programa por programa, pero antes yo le quiero pedir el favor, porque no le respondimos algo a nuestra televidente, a Farid. Ella nos preguntaba mucho como qué va a pasar con el Ministerio de Educación, que la política es que los estudiantes ahora pasan, antes reprobaban. Desde la Secretaría se habla, se hacen estudios de si se puede hacer una reforma para que los estudiantes vuelvan a reprobar y entender la materia, o eso solamente es competencia del Ministerio de Educación y se sale de las manos. No, yo le hago la aclaración a Farid. Nosotros tuvimos durante un tiempo un decreto del Ministerio de Educación Nacional, que era el decreto 230, que era el que generaba una promoción automática, donde un número de estudiantes, un mínimo de estudiantes, podía ser reprobado. Luego aparece el decreto 1290, que es el que le da entrada a los sistemas institucionales de evaluación. En ese decreto los estudiantes también pueden reprobar. O sea, hoy, tanto en el decreto 230 como en el 1290, los estudiantes podían reprobar. Solo que en el 230 era un porcentaje que era controlado por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, el 1290, que es el que permite la constitución de los sistemas institucionales de evaluación, le entrega la autonomía a la institución educativa. La institución educativa define su sistema de evaluación y lo construye con padres de familia, con estudiantes, con sus directivos docentes, con sus docentes, a través de una conversación y una construcción colectiva, y se define cuál es el mejor sistema institucional para esa institución educativa. Hoy nos preocupa que los niveles de reprobación están en la ciudad un poco altos, y es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar, tanto nosotros como representantes y directivos de la Secretaría, como desde los directivos docentes y desde los docentes en el aula de clase. Y es que ha habido cosas que en aras de la reflexión valga mencionarlas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto peso ejerce sobre un estudiante la expresión "usted perdió el año"? Es que perder un año es una cosa bastante pesada. Usted es un repitente, y lo dicen con cierto desdén. No, es que ese es un repitente. Entonces, ¿eso para el pelado qué? ¿No es cierto? Ahora, yo siempre, una vez reflexionábamos sobre eso y decíamos, hombre, comparado con el Evangelio, Jesús decía, yo no vine a salvar justos, los justos ya están salvos porque sí, por sí mismos. Yo vine a salvar pecadores. Lo mismo la educación. Entonces, hoy uno ve que a lo largo de la educación los maquetas, los que les cuesta trabajo, los que no se concentran, los que sacan malas notas, son hechos a un lado. Ese sí es el objetivo de la educación, pues pregunta uno. No sé, es una discusión larguísima, amplia, eterna, diría yo, pero bueno, ahí queda para que pensemos en eso. A ver, Luis Alirio, en el marco del reconocimiento, nosotros tenemos una estructura que fue la que nos dio
pie o camino no, hacia pues la yo no me refiero a transformación. los premios. No. Yo, sino a la educación en sí, Ok. normal. Pero, o sea, como para complementar eso que estás preguntando sobre qué estamos haciendo, la educación es una... Cuando se piensan o se transforma el premio en reconocimiento, lo primero que se hace es pensar que la educación está en continua transformación. Es decir, la educación no es una... Además, no es estática, es un elemento del humano y de lo social que permanentemente se está transformando, permanentemente se está modificando, y por eso hoy no hablamos ni de premios de excelencia ni de premios de calidad, sino que hablamos de un reconocimiento al mejoramiento continuo e integral. Es decir, nosotros hoy estamos reconociendo a todos los establecimientos educativos que le apuestan a esos mejoramientos. Es decir, cuando incluimos las transformaciones, pensamos, bueno, nosotros comparábamos una institución educativa privada que estaba en Castilla, privada, con 1.200 estudiantes, con una institución educativa que estaba en el Poblado con 300 estudiantes, y los comparamos como si fueran igualitos. Hoy en el reconocimiento logramos hacerlos como una comparación, por decirlo de esta manera, comparamos comparables. Y ese comparar comparables nos llevó entonces a tener que mirar el nivel del CISBEN de los estudiantes, que no estuvieran por debajo, los que están por debajo de 40 puntos, a mirar cuántos estudiantes eran hijos de madres cabeza de familia, a mirar qué número de estudiantes tenía la institución con discapacidad, a mirar el número de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese reconocimiento lo que está precisamente identificando y precisamente reforzando es que la educación es cambiante, que la educación todo el tiempo está en transformación. Para los maestros a veces es difícil, son más o menos 25, 30 niños que están de pronto muy activos y a los que no se les puede dar la clase, y algún día una maestra me dijo cuando estaba en un colegio, no, los vamos a tener que echar a la mitad, que son estos niños como están de necios, y dijo una maestra de maestras, nos dijo, a los niños no se echan, los niños son como unas vasijas de barro que hay que ayudar a transformarlas, si los echamos, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel no es trabajar con el árbol bueno, es trabajar con el que se está dañando para que florezca. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Estamos en Parihueliando con Vos, conversando sobre el programa Reconocimiento Ser Mejor para la Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, con Jairo Trujillo, coordinador de ese programa. Vamos a La Estrella, al municipio de La Estrella en el sur. Nubia Gómez, en La Estrella. Nubia, buenas tardes. Luis Alirio, muy buenas tardes. De nuevo le doy gracias en nombre de todos los niños y jóvenes a usted, porque sé que está muy comprometido en el tema, por la dedicación que usted tiene y cómo se le ve de entusiasmado cuando se habla del tema educativo. Lo mismo a ti, perdón que no recuerdo ahora el nombre de su asistente, Natalia, que acaba de dar este ejemplo tan hermoso acerca de la maestra que dice: a los niños no se les echa, a los niños se les ama. Yo te conozco mucho, ya te veo y sé que estás muy comprometida con ese tema. Aprovecho rápidamente, doctor, porque lamentablemente estos programas son tan poquitos que debían ser mínimo 2 o 3 semanales mientras esta sociedad se recompone. Doctor Jairo, vea, yo soy una maestra y fui maestra en una época en que no estaba muy comprometida.
Entonces, por eso sé que hay profesores, personas que entramos, y tengo el valor civil de decírselo, a la educación sin el compromiso interior y de corazón y de afecto. Hay muchos niños en este momento que están sufriendo por las separaciones y por el tema del divorcio que se ha proliferado de manera desordenadísima. Y hay jóvenes sufriendo. No nos explicamos por qué hay tanta violencia en los jóvenes, por qué hay tanta drogadicción y por qué hay tanto desorden y desamparo de los niños. Y yo, Luis Alirio me debe estar reconociendo porque participé afortunadamente en uno de esos programas. Y no se puede hacer una labor si ustedes no se comprometen, de manera que, doctor Jairo, yo le pido el favor de que el tema del afecto de los profesores por sus niños, de que se proponga, y lo propuse en otro programa, Luis Alirio, y lo invito a que nos acompañe a los maestros pensionados y a muchos maestros que estamos comprometidos en que este tema sea debatido en el país. El afecto, y esa debe ser una materia que todos los profesores, doctor Andrés, todos los maestros de primera y segunda infancia debían observar con lujo de detalles y con una calificación altísima. El afecto por sus niños, que el profesor sepa cómo se llaman todos sus niños, cómo vive, en la casa de quién, de la tía, de la vecina. Sabemos que están viviendo unos dramas de verdad y ahora no se preocupan. En la Secretaría de Educación, me perdona, doctor, ojalá sea usted el pionero de esta nueva propuesta de una calificación para los maestros. Usted cómo ama a sus alumnos, usted cuánto los ama, usted qué hace por ellos y qué conoce de la vida de ellos diaria. Y le pido el favor, doctor, de que ojalá que nos atendiera a nosotros las buenas nuevas, que es una propuesta que la estamos haciendo y no nos han oído. Perdónenme, pero no nos han oído. Nuestro interés ni es económico, ni es de reconocimiento de nuestro nombre, no, es de dejar, porque soy una persona mayor que estoy liderando este proyecto, y es de dejar ese legado, la recomposición de la sociedad. Es urgente, doctor, de que se vuelva ese tema a poner en debate nacional. Ahora van a nombrar una nueva ministra, no sabemos si es maestra. Yo había querido muchísimo y hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando para que sea una maestra comprometida. De manera, bien, doctor, que y usted, Luis Alirio, y Natalia, tranquila, doña Nubia, tranquilita. Favor, que se comprometan en este tema, claro, que no sea sí, solo esto. Sí, señora. Yo les propongo que lo sigan mirando y viendo y debatiendo aquí públicamente. Muchas gracias, doña Nubia. Claro que sí. Y yo creo que en Parihueliando con Vos tratamos este tema porque sabemos la importancia y el significado de la educación. Luis. Que me hace acordarme de una carta que el indio Chamalú de Bolivia le escribe a su hija Guaira, en la cual le dice, hablando de la educación, le dice: si la maestra mirara por un instante con amor a sus alumnos, todo sería diferente. Y eso lleva a lo que decía Humberto Maturana, un investigador, un científico chileno que ha trabajado el tema de la biología del amor. Y él dice que si una sola generación fuera educada con un poquito de más afecto, eso podría lograr un cambio extremo en una sociedad. ¿Alguna de estas experiencias significativas a premiar trabajan el afecto, Jairo? Luis Alirio, tenga la certeza de que lo hacen. Cuando los maestros sistematizan su práctica, cuando buscan el reconocimiento porque quieren llegar a ser vistos por sus pares, es porque tienen algo muy valioso que presentarle a toda la ciudad, y todas esas prácticas, tanto las de matemáticas, las de ética, no solo las de las ciencias humanas, tienen que ver con el afecto. Todas las áreas, especialmente de la educación y especialmente de estos maestros que se postulan, y de muchos. Yo he sido muy de buenas, yo soy maestro de vocación. Le contaba a Natalia antes de empezar el programa que yo soy licenciado en matemática y física y ejercí la docencia 12 años, sigo siendo maestro de vocación, que hoy no la ejerzo, pero yo he sido muy afortunado porque siempre he encontrado a mi alrededor y me he encontrado con personas que lo que hacen es transformar vidas de los chicos.
Entonces, los maestros que hoy tenemos, o al menos los que yo conozco, que son muchísimos, son grandes transformadores de vida de niños, de adolescentes, que se preocupan por su bienestar, que se preocupan por sus aprendizajes y sobre todo se preocupan para que logren superar los trayectos de vida. Bueno, tenemos unas categorías en estos reconocimientos. Hay unas experiencias significativas y las categorías, por ejemplo, son maestro, reconocimiento núcleo, base lógico-matemático o base ciencias humanas o base ciencias sociales. ¿Por qué no nos cuenta una de estas categorías que ganó el año pasado, que usted la pueda recordar, donde nos dé como a conocer cómo desde una ciencia como las ciencias naturales o desde las matemáticas o desde el español se puede hacer una experiencia transformadora? Bueno, mire, por ejemplo, en el área de inglés. Es un área muy bonita, muy especial, sobre todo para la ciudad, porque hoy estamos buscando que esta ciudad y que el país se vuelva bilingüe. En el área de inglés hay un maestro, se llama Juan Carlos, y él tiene un proyecto de yogis. El proyecto se llama Yogis y él todos los años hace un evento en el Teatro Metropolitano. Tiene una gran cantidad de cosas. Él llevaba ya, creo que 3 o 4 veces postulándose, y yo le decía, la última vez en el año 2016 que se postuló, él me decía, no, es que yo ya me he postulado muchas veces. Y yo le decía, tranquilo hermano, la tercera es la vencida. Y efectivamente, y es una experiencia muy bonita, porque no solo transforma el ambiente de su institución educativa, sino que ha logrado trascender a otros escenarios de lo social y de lo cultural en la ciudad. Entonces hace un evento muy bonito de ciudad, lo hace normalmente en el Teatro Lido. Entonces hay experiencias hermosas, hay experiencias en convivencia escolar bellísimas, hay experiencias en Buen Comienzo supremamente hermosas. Bueno, tenemos otra llamada. Escuchamos a nuestra televidente, a nuestro televidente. ¿Me da su nombre, por favor? Sí, muchas tardes. Mi nombre Buenas es Orlando Ortiz. Don Orlando, ¿cómo está? Parihueliando con vos. ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo, ¿sabe? De Santo Domingo. Bueno, qué rico que esté compartiendo con nosotros. Adelante, ¿tiene alguna experiencia? ¿Recuerda algún maestro? ¿Es usted maestro? A ver, ¿cómo nos quiere parihueliar hoy? Bueno, no, sí tengo pues como mucha experiencia a nivel de la comunidad. Y estoy un poquito confundido con el tema porque no sé entonces cómo se prepara un profesor, si no es para ser un buen matemático, un buen historiador, un buen ingeniero, cómo se prepara, porque no veo de acuerdo como a lo que conozco, profesores que tengan ese carisma, de que yo voy a irme por el lado de los valores, del respeto, de la convivencia, que eso no va con ellos, que eso se le deja a otra área, a la familia. Entonces, ahí va la pregunta, pues como en qué se tiene que preparar un profesor para participar de este reconocimiento. Listo, don Orlando, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Fue muy claro, don Orlando, con su pregunta, entonces lo dejo para que responda. A ver, don Orlando, los maestros esencialmente, y uno espera eso, que llegan a esta profesión por vocación. Y una profesión donde usted tiene que tratar con el otro, pues mínimamente tiene que tener unas condiciones de humanidad para poder llegar al otro. Es que muchos se preguntarán, a ver, yo dicto geografía. Yo tengo que saber mucho de geografía para que los muchachos entiendan. Yo no tengo por qué quererlos. Pues dirán muchos, ¿no? Claro, y tiene en parte un sentido, y es la formación disciplinar. Pero cuando uno estudia una licenciatura o hace estudios de normalista superior, uno recibe una cierta formación en pedagogía, que es una ciencia o una disciplina, algunos difieren en ese sentido, y la pedagogía como tal y todas las áreas del desarrollo psicocognitivo
invitan entonces al maestro a que precisamente se prepare para tratar con el otro. Y en ese trato con el otro pues está ese buen trato, ese cariño, ese afecto, que no solamente se instala en el saber disciplinar, sino que va más allá del saber disciplinar. Yo, como lo dije ahorita cuando la maestra Gloria llamó, conozco muchísimos maestros. La verdad que en Medellín conozco más maestros que forman desde la disciplina en lo humano que los que no lo hacen. Dicen también que cuando uno enseña y se conecta con las emociones, los estudiantes aprenden más fáciles. Estamos hablando con Jairo Andrés Trujillo, coordinador del reconocimiento Ser Mejor. Ser Mejor para la calidad educativa. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Reconocimiento Ser Mejor para la calidad educativa. De eso conversamos esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. En Guayabal, Cruz Elena Cárdenas. ¿Cómo le va? Cruz Elena, buenas tardes, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted qué tal? Adelante. Bien, muchas gracias. Es que me parece muy interesante el programa y pues he querido como participar porque he vivido ciertos problemas, por ejemplo, de niños que se van como rezagando en el estudio, se van quedando. Entonces, claro, en las reuniones se habla y él decide, está muy quedado y llévelo al psicólogo o llévelo donde un neuropsicólogo y bueno, es como la indicación que le dan pues a los padres. Y yo digo que muchas veces, porque yo en una ocasión lo viví con uno de mis hijos, muchas veces es que los niños le tienen como cierto temor a los profesores, explican y no se atreven como a preguntarles que profesora, vea, no entendí o alguna cosa, no le saben cómo llegar. Entonces los niños se van quedando y a mí me parece que es muy importante que el profesor le sepa llegar al alumno. Muy bien, doña Cruz Elena Cárdenas, en Guayabal. Jairo. Bueno, lo que dice doña Cruz, la teleaudiente, ¿se puede decir así, cierto? Sí, señor, o televidente. La televidente, pues, Cruz Elena, es muy cierto. Nosotros en la alcaldía hoy, en la Secretaría de Educación, tenemos un programa muy bello que se llama Escuela Entorno Protector. Tenemos pues la capacidad de estar en todas las instituciones educativas oficiales, algunas de cobertura, con la presencia de un psicólogo de la Secretaría de Educación. Tenemos también la UAI, con más o menos unos 140, 130 psicólogos. Y la Escuela Entorno Protector con algo así como 150 psicólogos. O sea, las cifras no son muy exactas, pero hoy podemos decir que estamos en toda la ciudad con psicólogos a través del programa. Pero no solo con los psicólogos, el programa atiende una diversidad de temas que precisamente van a acompañar a esos estudiantes que no han logrado superar sus dificultades por temas de distintas índoles, de entorno familiar, situaciones que los aquejan al interior de sus hogares o en el exterior, como lo que suele ocurrir alrededor de la institución cuando hay temas de bullying o acoso escolar. Todos esos temas se están cargando hoy la Secretaría de Educación a través de su programa Escuela Entorno Protector. El programa Escuela Entorno Protector es un programa que reconoce a esos estudiantes y los acompaña en esos procesos, y a sus familias, obviamente. Este año, en el reconocimiento Ser Mejor, hay unas nuevas modalidades. ¿Cuáles son? Bueno, dentro de las categorías nuevas tenemos una para directivos docentes,
Esa tiene 2 reconocimientos, se llama categoría experiencias significativas en liderazgo escolar o educativo, y 2 reconocimientos, uno gestión escolar, que es para rectores, directores de escuela, coordinadores y vicerrectores de colegios oficiales públicos y privados, y una que es para gestión educativa, que es para directores de núcleo, que esos son los que están vinculados con la Secretaría de Educación. Bueno, la convocatoria se cierra mañana. Sí, señor. Para quienes todavía pues se quieran inscribir, ¿dónde se hace eso? ¿Con quién habla uno? ¿A dónde escribe? ¿Por dónde se mete? ¿Cómo es el asunto? Perfecto, Luis Ariel. ¿Qué condiciones hay que llenar? Bueno, hoy la Secretaría de Educación en su página www.medellin.edu.co/sermejor tiene el espacio donde usted o quien se desee postular, que debe ser maestro, estudiante, directivo docente de una institución educativa, encontrará allí las guías de postulación, encuentra la presentación de que tiene todas las guías, encuentra el acuerdo, y además encuentra en la franja moradita, encuentra postulaciones Ser Mejor. Le da clic ahí, una vez ubicada la postulación, dice iniciar postulación, y inicia la postulación. Primero trae un formulario donde le pregunta sobre algunas cosas básicas, el nombre de la institución, el DANE, el número de estudiantes, los niveles que tiene la institución, y luego le dice, ya al terminar de llenar ese formulario, le dice adjunte el escrito de postulación, que para maestros es de mínimo 8 páginas, máximo 10, para estudiantes de 5º a 9º es mínimo 6, máximo 7, de 9 a 11 mínimo 8, máximo 10, para directivos docentes las páginas del texto son mínimo 8, máximo 10, y para las categorías institucionales, preescolar, Buen Comienzo, convivencia e inclusión y media técnica, es igual número de páginas. Pero venga, ¿la participación es individual o puede ser colectiva? ¿Un grupo de estudiantes puede participar con una... Vea, es que nosotros hacemos tal programa en el colegio, algo así? La categoría de estudiantes tiene la particularidad, y es que debe ser o es una categoría por un líder. Es decir, solo se postula el estudiante líder de la experiencia, y es quien recibe el reconocimiento, pues obviamente a nombre pues de toda su experiencia. Pero en maestros, directivos docentes, se pueden postular grupos de maestros o directivos docentes. El tema con los maestros y los directivos docentes es que el reconocimiento, pues cada experiencia tiene que tener un líder. Esa categoría y todas las que pasen el filtro técnico luego de la postulación vienen a una evaluación in situ con expertos. Luego de la evaluación se nominan algunos, esos nominados pasan a jurados, y en el caso de las postulaciones de maestros, directivos docentes y estudiantes que pasan a jurados, esos tendrán entrevista con los jurados. Luego de la entrevista, el jurado delibera y define quiénes son los ganadores, que estarán en la gala de reconocimiento que se hace el 26 de noviembre en el Teatro Metropolitano, con transmisión por este bello canal. Muchas gracias. Le pregunto, hay una categoría que es inclusión o convivencia escolar. Ya se nos está acabando el tiempo, pero cuéntenos cómo se ha transformado en esta categoría las escuelas de nuestra ciudad. Nosotros tenemos una fortaleza muy grande en esta categoría. En la ciudad, lo que hace que tenemos el programa Escuela Entorno Protector, el tema de la convivencia escolar ha ido mejorando. Y eso le permite a la Secretaría de Educación, le permite a las instituciones educativas precisamente contar con experiencias que transformen esos ambientes de aprendizaje a través de la convivencia escolar. Bueno, tenemos también otra categoría como educación inicial y básica primaria. En nuestras guarderías Buen Comienzo, aquí hemos tenido muchísimas veces personas de allá hablando y trabajando de los niños y de esa experiencia que hay que hacer también con las mamás cuando están en embarazo. ¿Cómo se ha transformado también la ciudad con esta experiencia de Buen Comienzo? Ustedes saben que Buen Comienzo ha sido un programa hermoso, un programa que la Secretaría de Educación
lo presenta al mundo y al país con mucho orgullo, porque es un programa que permite tener a las madres de familia, a las madres de esos niños desde la gestación, o sea, desde que el bebé está en el vientre. Y eso es muy valioso, porque permite hacerle un seguimiento y un acompañamiento hasta que este niño termina su ciclo de educación inicial y lo llevamos hacia la educación formal, que es la educación preescolar, básica primaria, básica media, básica secundaria y media. Entonces, hoy tenemos ese programa que nos está permitiendo hacer tránsitos exitosos. Que el niño cuando llegue a la institución educativa se encuentre en ambientes agradables, encuentre ese ambiente tan favorable para sí que no le dé temor llegar a ella. Buen comienzo tiene esa fortaleza. Hay otra modalidad que llama escuela gestión ejemplar y no requiere inscripción. Esa también es bella en el sentido que nace con el reconocimiento. Si nosotros bien, cuando pensamos la transformación, dijimos: en el premio estamos reconociendo todas aquellas que están allá arriba, pero llegaban instituciones como la Francisco Luis Hernández, que es la que se llamaba CIESOR, de sordos y ciegos, y esa institución nos decía el rector, y nos decía a toda la secretaría: pero ¿cuándo voy a llegar yo allá? Yo nunca me voy a ganar el premio, porque es que el 50% más de mis estudiantes tienen necesidades especiales. Son ciegos, son sordos, tienen problemas cerebrales, de trastornos cerebrales. Y ese rector nos lleva a reflexionar y dijimos: vamos a reconocer a aquellas que hacen un esfuerzo muy grande con sus condiciones para mejorar para la calidad. Y esa fue la primera condición. Entonces, Escuela Gestión Ejemplar dice: nosotros no podemos dejar de reconocer a esas que están arriba, esas que están allá, que a pesar de que no se muevan, en ese grupo sigue siendo la mejor. Y ese ser la mejor le permite ser reconocida con la medición que hacemos con el INSI ampliado. Yo creo que tenemos dos reflexiones, una para los maestros, para que sigan haciendo su papel cariñoso, amoroso, empoderador, y que también pues le enseñen la materia. No estamos diciendo que nos vamos a dedicar todos a ser psicólogos, pero también aquí el mensaje es para nosotros como mamá, como tío, como abuelo, a hablar con los muchachos, con nuestros niños, a preguntar cómo están haciendo el trabajo nuestros maestros, no para ser un fiscalizador y para estar peleando, sino para también entender la situación que ellos puedan estar viviendo. Esto es un trabajo entre todos. Jairo, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Natalia, gracias a ti, gracias a José Alirio. Si me invitan, vuelvo. Claro que Qué bueno, con más tiempo para poder que los maestros se postulen. Un espacio muy bonito. Y qué bueno que la ciudad cuente con estos momentos de televisión para hablar de la educación y de tantas cosas bellas. Tiene que volver con un maestro y con un estudiante para que nos cuenten muy bien las experiencias. Luis Alirio, nos fuimos. Bien, muchas gracias pues. A ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos a parihueliar en este espacio de Telemedellín, siempre con vos.